Hay tardes que no regresan nunca y hay otras que no se van jamás. Esta es una de esas. Me llamo Julián, tengo 88 años. Digo la edad despacio, porque a esta altura ya no es un número. Es una forma de explicar por qué ciertas cosas pesan más que otras. Es una forma de decir, he vivido suficiente como para saber que no siempre entendí lo que estaba viviendo mientras lo vivía. Eso es algo que nadie te advierte cuando eres joven. Que la vida se entiende al revés. Que uno recién ve con claridad cuando ya no puede volver. No estoy grabando esto porque tenga una historia extraordinaria. No la tengo. Viví como vive la mayoría. Trabajé, pagué cuentas, repetí rutinas. Amé sin saber siempre cómo hacerlo. Callé más de lo que dije. Y ahora, en este silencio que se fue instalando de a poco, intento ordenar lo que quedó. No para explicarme. Solo para no perderlo del todo. Ahora la casa es pequeña. Antes no lo parecía, pero los espacios cambian cuando uno se queda solo. Los muebles siguen en el mismo lugar desde hace años, como si no se atrevieran a moverse sin permiso. Hay una silla junto a la ventana que nadie usa. No la moví. No sé bien por qué. Supongo que hay cosas que uno deja donde estaban porque moverlas sería admitir algo que todavía no se está listo para admitir. La cocina queda al fondo. Es estrecha. Siempre lo fue. Dos personas apenas podían cruzarse sin tocarse. Cuando éramos jóvenes y la casa era nueva, eso nos hacía reír. Esta cocina nos obliga a querernos, decía ella. Yo respondía algo sin importancia, y seguíamos con lo nuestro. Con el tiempo, la estrechez dejó de hacernos reír. No porque nos hubiéramos dejado de querer, sino porque dejamos de verla. Así pasan las cosas importantes. Sin que uno las note. Ella solía levantarse antes que yo. No porque fuera más madrugadora, sino porque dormía liviano. Decía que el silencio de la mañana era distinto. Yo nunca entendí bien a qué se refería. Hoy creo que sí. El silencio de la mañana tiene una textura que el del resto del día no tiene. Es más honesto. Más quieto. No está todavía contaminado por los ruidos que uno mismo genera para no pensar. A veces, cuando todavía estoy medio dormido, escucho el sonido de una taza apoyándose sobre la mesa. No fuerte. Con cuidado. Es en ese instante, solo en ese, cuando el tiempo se equivoca. No me levanto de inmediato. Me quedo quieto, escuchando. Como si moverme pudiera romper algo frágil. Sé que no es real. Lo sé con la cabeza. Pero el cuerpo tarda más en entender estas cosas. El cuerpo guarda su propia memoria. Una memoria que no pasa por las palabras. Hubo un tiempo en que ese sonido era parte del día. No significaba nada especial. Era solo el comienzo de otra mañana igual a la anterior. Eso es lo que más me pesa ahora. Las cosas importantes casi nunca avisan. Recuerdo una mañana en particular. No porque haya pasado algo grande, sino porque no pasó nada. Ella estaba en la cocina. Yo me quedé en la cama unos minutos más. Escuchaba los ruidos habituales, el agua, el cajón, la silla moviéndose un poco. Pensé en levantarme. Pensé en quedarme. Elegí quedarme. No fue una decisión consciente. Fue costumbre. Cuando finalmente entré, ella ya estaba sentada. Miraba por la ventana, como si estuviera esperando algo que no llegaba. Me dijo buen día. Yo respondí. Nada más. Ese fue el tipo de vida que tuvimos durante años. No mala. Pero llena de cosas que se daban por entendidas. Nunca le pregunté qué miraba por esa ventana. No sé si esperaba que se lo preguntara. No sé si esperaba algo. Ahora quisiera saberlo y ya no hay forma. Esa es otra cosa que nadie te dice, que las preguntas que no hiciste a tiempo se vuelven más pesadas que las respuestas que nunca recibiste. Había momentos distintos, claro. Momentos en que nos reíamos de algo sin importancia, en que ella cantaba bajito mientras lavaba los platos, en que yo llegaba tarde y ella me dejaba la cena tapada con un repasador. Sin decir nada. Sin reclamos. Solo ese gesto. Qué manera tan silenciosa de querer. Qué fácil fue no verlo como lo que era. Nunca pensé que los sonidos se guardarían mejor que las palabras. Que el golpe suave de una taza sobre la mesa quedaría más grabado en mí que cualquier conversación que hayamos tenido. Pero así funciona la memoria. No guarda lo que uno quiere. Guarda lo que sintió. Y yo sentí eso, aunque en ese momento no lo supiera. Ahora, cuando la cocina está vacía,
Cuando no hay nadie más que yo y el reloj, ese sonido vuelve. No como recuerdo, como presencia. Y ahí entiendo que hay conversaciones que no se pierden. Solo se quedan esperando. Esperando que uno tenga el silencio suficiente para escucharlas. Con los años, uno aprende que la memoria no funciona como una caja. No guarda las cosas ordenadas. Las deja sueltas, y aparecen cuando menos conviene. A veces estoy lavando un plato y me acuerdo de algo que pasó hace 40 años. Una frase. Un gesto. La manera en que ella fruncía el ceño cuando algo no le parecía justo. Pequeñeces que se quedaron guardadas en algún lugar sin que yo les diera permiso. Yo no recuerdo con precisión cuando dejó de levantarse antes que yo. No hubo un último día marcado. Simplemente, una mañana, la cocina ya estaba en silencio. Al principio pensé que era cansancio. Luego pensé que era una fase. Después, dejé de pensar en ello. Eso también es algo que uno aprende tarde. La costumbre tiene una forma muy discreta de borrar señales. Seguimos compartiendo la casa durante un tiempo. Compartir es una palabra grande. En realidad, ocupábamos los mismos espacios en horarios distintos, como si no quisiéramos estorbarnos. Ella hablaba poco. Yo tampoco llenaba el aire. No era falta de cariño. Era otra cosa. Algo que se instala cuando uno cree que todavía hay tiempo. Esa ilusión. La del tiempo que siempre va a haber. Es la trampa más vieja del mundo y la más efectiva, porque uno nunca la ve venir. Una tarde, no aquella que siempre vuelve, sino otra, la encontré sentada en la cocina sin hacer nada. Ni café, ni platos, ni radio. Solo estaba ahí. Me miró y dijo que el ruido la cansaba. No el ruido de la calle. El otro. Asentí. Ese gesto otra vez. No supe qué responderle porque no entendí del todo lo que estaba diciendo. O tal vez sí lo entendí, pero no quise entrar ahí. Hay puertas que uno no abre porque sabe que detrás hay algo que va a exigir más de lo que uno cree poder dar. Hoy pienso que debí haber abierto esa puerta. Hoy pienso que lo que estaba diciendo era importante. Que me estaba diciendo algo que quizás hacía tiempo quería decirme. Pero no lo supe ver. O no quise. Después de eso, los sonidos empezaron a desaparecer uno por uno. Primero la radio. Luego las tazas. Después los pasos. La cocina se volvió un lugar de paso. Funcional. Silencioso. Y yo me acostumbré. Como me acostumbraba a todo. Esa fue siempre mi mayor habilidad y mi mayor defecto, adaptarme sin preguntar. El día que ella ya no estuvo, nadie levantó la voz. Nadie lloró fuerte. No hubo escenas que merezcan ser contadas. Solo una casa que se volvió más grande de golpe. Y ese silencio. Ese silencio que no era como los otros. Era un silencio con peso. Con forma. Ocupaba los rincones. Los primeros meses fueron prácticos. Papeles. Trámites. Rutinas nuevas. Aprendí a hacer café para uno solo. Aprendí a comprar menos pan. Aprendí a no poner 2 tazas sobre la mesa por costumbre, y cuando lo hacía sin darme cuenta, lo notaba recién cuando ya estaba sentado. Y me quedaba mirando esa segunda taza vacía más tiempo del necesario. Hubo una tarde en que encendí la radio, algo que no hacía desde hacía mucho. Y salió una canción que ella había cantado alguna vez. No me acordaba de haberla escuchado cantar esa canción. Pero en cuanto sonaron las primeras notas, la escuché. Con toda claridad. Como si estuviera en la habitación de al lado. Apagué la radio. Todavía no estaba listo para eso. Pero hay sonidos que no necesitan a la persona para quedarse. Se instalan en otro lugar. Ahora, cuando el mundo se vuelve demasiado quieto, mi cabeza llena los huecos. No inventa cosas nuevas. Reproduce lo que ya fue. El leve golpe de una taza. Una silla moviéndose con cuidado. Un cajón que se abre sin apuro. No la veo. Nunca la veo. Solo la escucho. Y eso es peor y mejor al mismo tiempo. Porque escucharla no exige nada. No pide respuestas. No reclama explicaciones. Solo confirma que hubo una vida ahí. Una vida que no siempre supe habitar. Hay días en que dejo la taza sobre la mesa a propósito. No para recordarla. Sino para ver si el sonido coincide. Nunca coincide del todo. Pongo la taza despacio. Intento reproducir ese peso exacto, ese ángulo particular. Pero siempre le falta algo. Un detalle que no puedo nombrar. Eso es lo que pasa con las cosas que se aprenden demasiado tarde,
Que uno sabe que le falta algo pero no puede precisar qué. Quizás era la hora. Quizás era la luz de esa mañana. Quizás era simplemente ella, que hacía todo de una manera que era suya y de nadie más. Pero a veces se acerca lo suficiente como para que el cuerpo crea, por un segundo, que todavía no es tarde para entrar a la cocina y decir algo. Para sentarse frente a ella y preguntarle qué miraba por la ventana. Para quedarse un poco más en vez de elegir la costumbre. Con el tiempo, entendí algo que antes no podía ver. La tarde que siempre vuelve no es la misma cada vez. No es un lugar ni un momento. Es un peso que se acomoda donde quiere y que uno no puede mover. La casa sigue igual. Las mismas paredes. Los mismos muebles. Pero el espacio entre ellos creció. Crecer sin moverse es algo que uno aprende solo al final. A veces me siento en la cocina, solo, con la taza entre las manos. No necesito café. Solo sostener algo que recuerde que hubo compañía. Cierro los ojos y escucho pasos que ya no vienen. Escucho la tapa del café levantándose y dejándose caer. Escucho un suspiro que no era mío. Un suspiro que en su momento no escuché, o que escuché sin prestarle atención. Porque era parte del ruido cotidiano. Porque uno se acostumbra a los suspiros de la persona que tiene cerca y deja de oírlos como lo que son. Ahora los escucho todos. Todos los que no escuché cuando debía. Y me doy cuenta de que todo esto, todo el tiempo que pasamos juntos, los gestos pequeños, las palabras que no dijimos, no se pierden. Se quedan como una forma de respiración que uno lleva dentro. Una respiración que a veces se agita y a veces se calma. Pero que no para. Tengo un vecino que vino a verme hace unos meses. Un hombre más joven que yo, con hijos, con prisa siempre. Vino a traerme algo que se le había quedado en mi buzón por error. Se sentó un momento. Tomamos café. Me preguntó cómo estaba. Le dije bien, que es lo que se dice. Me miró de una manera que me hizo pensar que quizás hubiera escuchado algo más. Pero yo no supe decirlo. O no quise interrumpir su tarde. Después se fue y yo me quedé con las 2 tazas sobre la mesa. Y me pregunté cuántas veces ella habrá querido decirme algo y yo tampoco le di el espacio. Esa pregunta todavía no tiene respuesta. Supongo que no la va a tener. No hay arrepentimiento como lo imaginan. Hay algo más sutil. Un lugar donde uno sabe, en lo profundo, que el tiempo no espera. Que los momentos se cierran sin que uno los vea. Y que cuando se cierran, no hay manera de abrirlos de nuevo. A veces imagino que podría haber dicho algo distinto, habría tocado su mano un segundo más, habría mirado la taza mientras ella preparaba su café. Habría preguntado. Habría escuchado de verdad, no solo esperado que terminara para decir lo mío. Habría entrado a la cocina esa mañana en vez de quedarme en la cama. Pero luego me detengo. No sirve de nada ese ejercicio. Lo que importa no es lo que pudo ser. Lo que importa es que esa tarde sigue aquí. En la luz que entra por la ventana. En el sonido que mi memoria aún reconoce. Lo que importa es que, a pesar de todo lo que no hice bien, algo quedó. Algo perduró de una manera que no necesita palabras para existir. Estoy viejo. Más viejo que muchas historias que alguna vez conté. Y aunque sé que pronto dejaré de escucharla, mientras pueda sostener la taza y cerrar los ojos, esa tarde seguirá volviendo. Y quizás eso sea suficiente. Quizás no haga falta entender todo para que valga la pena haberlo vivido. Los 86 años me enseñaron eso, entre otras cosas. Que la vida no pide que la comprendas. Solo pide que la habites. Yo la habité como pude. No siempre bien. No siempre con la atención que merecía. Pero la habité. Y ella también. Y en algún punto, eso es la historia. Si estás escuchando esto, no hay necesidad de comentar ni explicar. Solo quédate un momento. Siéntate. Piensa en el sonido que no olvidaste. En la persona cuya presencia guardaste sin darte cuenta. Escucha el silencio, y deja que algunas conversaciones permanezcan donde siempre debieron estar. Y si todavía estás a tiempo de entrar a la cocina y decir algo, entra. No lo dejes para mañana. Mañana es una promesa que el tiempo no siempre cumple.